Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Es un tema interesante, un tema muy bonito y sobre todo un tema de que día a día nosotros lo vamos viendo y vamos atendiendo pacientes con todas las características de la propia enfermedad. Vale decir, esto va a ser un compilado de 3 enfermedades, ¿no? Las arbovirosis. Y vamos a iniciar el día de hoy con lo que es el dengue. ¿Listo? Bien, entonces estoy compartiendo mi pantalla. ¿Se ve, no? Sí, doctor. Bien, bueno, entonces como verán, el dengue es una enfermedad, ya es una arbovirosis, ¿no? Que obviamente tiene su historia, ¿ya? Es una historia interesante la de esta enfermedad, ¿no? El origen de la enfermedad, ya voy a admitir a uno de sus compañeros. Ujú. Ya, ahora sí. Bueno, bien. Entonces, el origen de la enfermedad viene de la lengua sahili. Ya, esa lengua sahili es propiamente del África, ¿no? Y esta, eh, decían la gente, los comunarios de esa zona, que era provocada por un fantasma, ¿no? Sahili, o lo que se dice el Karinga Pepa, ¿no? Con fantasma, o lo que es Sahili, ellos decían dinga, ¿no? La enfermedad la llamaban dinga, y en el castellano nosotros la podemos traducir de dengue, ¿ya? Entonces, esta enfermedad dinga describía todas las molestias que producía la enfermedad, ¿no? Decían que era una enfermedad del bosque o de las aguas sucias, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la gente indicaba de que se enfermaba y tenía este malestar, el rompehuesos o las artralgias clásicas que son del dengue. Posteriormente, informes ya de los médicos de China específicamente, ¿no? De la diastina Jin 265-420 antes de Cristo, ¿no? Ellos ya asociaban esta enfermedad al vuelo de los insectos, ¿no? Vale decir, ellos ya estaban viendo más o menos de dónde venía la enfermedad, ¿no? De aguas venenosas, de aquellos lugares, de aquellos estanques donde había insectos. Posteriormente, Benjamin Rush, ¿no? Este médico estadounidense, describe el dengue como una fiebre rompehuesos. Esto en 1978. Posteriormente ya aparecen lo que son las epidemias, ¿no? En Asia, en África, en América del Norte, en 1781, ¿no? Se dan ya los primeros brotes. Eh, También ya después de 1979, donde Benjamin Rush ya le había descrito la enfermedad, en 1979 ya la identifican como el dengue. ¿Listo? Mm, no quiero dejar a nadie afuera, a ver. Listo. Bien, entonces,
decimos que el dengue es una enfermedad reemergente. ¿Qué quiere decir reemergente? Que aparece ya, que aparece que tiene sus temporadas y que va apareciendo una y otra vez, ¿no? Si fuese emergente, sería una enfermedad nueva como el COVID-19, ¿no? Pero esta es una enfermedad reemergente que aparece varias veces, ¿listo? Hay años donde la enfermedad baja su incidencia y hay otros años como el 2019 donde el dengue ha sido una de las primeras enfermedades a nivel mundial que han tenido implicación mundial con una gran morbimortalidad, ¿no? Entonces, como hemos indicado, es de carácter endemo-epidémico. Endemo, ¿por qué? Porque todo el tiempo existe la enfermedad, ¿no? Todos los años y todo el tiempo existen los casos de dengue. Epidémico, ¿por qué? Porque siempre a finales de gestión o a partir del mes de noviembre, ¿no? Empieza lo que es la epidemia de dengue. Ustedes ya lo conocen, ya lo saben. Cuando hay más lluvias empieza ya lo que es la enfermedad, ¿no? Esta está transmitida por los mosquitos llamados Aedes aegypti. Estos mosquitos son los más bonitos, ¿no? Porque tienen esos colores, esos adornos o esos tatuados, como le podemos nombrar, que son característicos de estos insectos, ¿ya? Estos mosquitos son del género Aedes, ¿no? Y se los denomina como Aedes aegypti. Esta enfermedad emergente es viral, es la más importante a nivel mundial de morbilidad, ¿no? El año pasado, 2019, a nivel mundial, les decía que hemos tenido más de 3 millones de personas que han enfermado, ¿no? Y se dice también casi la mitad de la población mundial está o está en riesgo de enfermar por dengue. Y si enfermamos por dengue, ¿no? No podemos trabajar, ¿ya? No podemos aportar económicamente y por lo tanto va a haber una afectación económica importante porque hay mucha gente que enferma y no va a poder trabajar. En relación a la etiología, podemos indicar que el dengue, ¿no? Tiene 4 serotipos importantes, ¿no? Ustedes saben, el dengue 1, el dengue 2, el dengue 3 y el dengue 4. Estos serotipos de dengue constituyen, ¿no? Son similares en sí en su estructura, ¿no? En su estructura y también en la patogenia, ¿ya? Pero los serotipos 2 y 3, estos serotipos han estado asociados a la mayor cantidad de casos graves y aquellos pacientes fallecidos. ¿Listo? Entonces, la pregunta de examen será, ¿cuál serotipo produce las formas graves de la enfermedad? ¿Qué serotipos? ¿Qué dicen? ¿Cuáles serotipos están 2 y 3. asociados El a 2 la y el 3. enfermedad? Eso, el 2 y el 3. Entre el 2 y el 3, ¿cuál será el más frecuente? ¿El 2, doctor? Bien, es el 2. El 2 es el que produce más mortalidad. Bien, entonces, esta es la estructura del virus, ¿no? Mide aproximadamente de 40 a 50 nanómetros de diámetro, ¿ya? Tiene proteínas, ¿no?
proteínas estructurales de la envoltura, proteínas de la membrana, ¿ya? Y también proteínas de la cápside. Entonces tienen 3 capas, ¿no? Van a tener una envoltura, que es la parte externa, va a tener una membrana, que está al medio, y va a tener una cápside, ¿ya? Que va a cubrir lo que es el material genético, ¿no? Entonces, ¿cuál de estas es la más importante? La envoltura. ¿Por qué? Porque aquí está producida está formada, más bien dicho, por las glicoproteínas. La E es la más importante y esta también va a ayudar a lo que es la respuesta inmune, ¿ya? En relación a las proteínas no estructurales, ¿no? Que no son propiamente de la estructura de los virus, podemos encontrar ciertas proteínas que nos van a ayudar a identificar lo que es al virus, en este caso para el diagnóstico laboratorial. Cuando nosotros sospechamos de un paciente con dengue, ¿no? Sospechamos de un paciente que tiene toda la característica clínica, pero necesitamos confirmar y este paciente está dentro de sus primeros 3 a 5 días, entonces, ¿qué le pedimos? Le pedimos lo que es el NS1, ¿no? Entonces, el laboratorio nos dirá NS1 positivo, entonces quiere decir que este paciente está en las etapas iniciales de la enfermedad. Otra característica importante del dengue, que es un virus monocatenario, ¿ya? ¿Por qué monocatenario? Porque solo tiene una cadena de ARN, ¿ya? Una cadena de ARN. Esta cadena de ARN va a ser positiva, ¿ya? Y va a pesar aproximadamente 11 kilobytes. ¿Listo? Entonces, esa es la estructura. Entonces, la pregunta del examen será: ¿cuántas capas tiene la estructura del virus del dengue? O mencione las 3 capas importantes de la estructura del virus del dengue. Entonces, ustedes dirán la envoltura, la membrana y la cápside. ¿Ok? Entonces, este virus, ¿no? Este virus va a ser clasificado dentro de los virus del grupo 4. ¿Listo? Entonces, esta es una clasificación internacional donde aquí están los virus de polaridad positiva, que son los ARN, y estos van a ser de la familia Astroviridae, van a pertenecer también a la familia Famaviridae, y también va a haber otros tipos de virus que van a ser los Flaviviridae. Entonces el dengue va a pertenecer a la familia Flaviviridae, al género Flavivirus y lo que es al grupo 4 de los ARN, ¿no? Entonces esas es las familias y los géneros en relación al virus del dengue. Este es el vector que transmite lo que es esta arbovirosis y las demás, ¿no? Entonces, en nuestro medio, a nivel de Sudamérica, hablamos que el Aedes aegypti es el que transmite la enfermedad. Sin embargo, en Asia y en África, el Aedes albopictus es el que produce la transmisión en estos lugares, ¿no? Como verán, hay mucha diferencia. El Aedes albopictus ya es un poco más encorvado en su morfología, ¿no? Y tienen
estas manchas blancas que son más pronunciadas. Sin embargo, el Aedes aegypti también es un mosquito, ¿no? Que tiene las características blanquecinas, especialmente en las patas, ¿no? Y en su pecho, ¿ya? En el pecho. Entonces, estos vectores son los transmisores de la enfermedad del dengue. ¿Cuál es el periodo de incubación? El periodo de incubación es la fase cuando el mosquito pica, introduce su probóscide, introduce lo que son los virus del dengue, ¿no? Al huésped. Y desde ahí hasta la presentación de síntomas pasan entre 4 a 10 días. Entonces, el periodo de incubación, que es pregunta de examen, es de 4 a 10 días. Alguna bibliografía también indica de 4 a 7 días, entonces vamos a tomarlo como de 4 a 7 o a 10 días, ya no hay ningún problema, pero el máximo es de 10 días. ¿Listo? Entonces, el primer día obviamente es la picadura del mosquito, ¿no? Que se hace una pápula, se enrojece, ya. A partir del cuarto, el sexto, el séptimo día o el décimo día inicia lo que es la sintomatología. Por lo tanto, ese periodo desde que ha picado hasta la presentación de los síntomas se llama el periodo de incubación. Posterior a lo que es el inicio de los síntomas, viene lo que es del día 6 al 9, ya viene lo que es la fiebre. ¿Y la fiebre qué nos indica? Nos indica de que los virus se están reproduciendo. Por lo tanto, hay una carga importante de virus o hay una viremia importante, ¿no? Posterior a los 7, 9 o 10 días, o hasta los 12 días, ya aparece lo que es la presencia del rash maculopapular, ¿no? Con un prurito también. Y estos, el paciente puede tener también, después de los 14 días, ¿no? Perdón, después de los 4 a 12 días, puede todavía el mosquito picar a este que ya ha estado infectado, ¿no? Y transmitir la enfermedad a más personas, ¿no? Entonces, tiene un periodo de transmisibilidad de 4 a 12 días, ¿ya? Entonces, la pregunta de examen es, ¿cuál es el periodo de incubación o cuánto es el periodo de incubación de la enfermedad del dengue? Pregunta de examen. Como toda enfermedad, ya existe factores, ¿no? Individuales del huésped. ¿Quiénes se enferman más de dengue? Hablando de hombres y mujeres, los hombres, ¿no? ¿Quiénes mueren más por dengue? Los hombres, ¿ya? ¿Quiénes no se alimentan bien y tienen más factores de enfermedad, de enfermar también? En este caso, las mujeres, las damas, ¿no? Entonces, mucho depende del género, entre hombre y mujer. Mucho depende de la edad. Edades, los mayores de 60 años y los menores de 5 años tienen más factores de riesgo. Obviamente hablamos de otro factor que es el nivel inmunitario, ¿verdad? Si nuestra inmunidad está deprimida, obviamente que nuestro cuerpo no se va a poder defender y la enfermedad nos va a atacar mucho más. Enfermedades también que tengan los pacientes cuando existe coinfección, por ejemplo, un VIH dengue, una tuberculosis dengue
o cualquier otra enfermedad, y ahora lo que va a estar de moda va a ser la coinfección dengue con COVID-19, ¿verdad? Entonces esto nos va a llevar a que aumente nuestro factor de riesgo, ¿no? Si no nos alimentamos, obviamente nuestro nivel inmunitario va a estar deficiente, ¿no? Y también los antecedentes. Existen datos de que indica de que cuando hemos sido infectados por el virus del dengue en una primera oportunidad, no nos curamos. Pero la segunda vez que nos enfermamos va a ser un poco más grave las manifestaciones clínicas. Entonces, por eso hay que cuidarse tal vez de los que no han pasado todavía por la segunda. Entonces hay que cuidarse bastante para no enfermar. Como les decía, gran parte a nivel mundial, lo que está con verde, son países que presentan, ¿no? La enfermedad del dengue. Miren cómo ha ido evolucionando, ¿no? Desde 1980 ya ha ido evolucionando. Ahorita lo que es Brasil, ¿no? Y todo Sudamérica, casi todo Sudamérica, a excepción de Chile, ¿no? Casi presentan lo que es la enfermedad, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando, ¿ya? Entonces se dice que casi la mitad de la población mundial está en riesgo de enfermarse de dengue. Entramos a lo que es un poco de la patogenia. Esto lo vamos a ir haciendo como práctica la próxima clase en relación a la patogenia, porque es importante saber cuál es el mecanismo de ingreso del virus hacia nuestro organismo, ¿no? Y cuál es la respuesta que da nuestro cuerpo ante esa agresión. Por lo tanto, cuando el mosquito pica a el huésped, ¿no? Esto va a introducir los virus. Estos virus van a migrar hacia el tejido, obviamente. Ahí los macrófagos, las células dendríticas y otros complementos van a ir a fagocitar a los virus. Pero para que estos virus penetren a las células necesitan de receptores. En este caso tenemos uno, dos, tres, cuatro. Cuatro receptores, ¿no? Que van a ayudar a que estos virus penetren hacia hacia las células. Ya, en este caso estamos hablando de las células dendríticas. ¿Ya? Entonces, hay un receptor que es la manosa que va a ayudar a que estos virus se peguen a la membrana celular. Hay otros receptores que es el heparansulfato también que ayuda a que se vaya pegando, ¿no? Hay otros receptores como el HSP70 y el HSP90 también para poder penetrar hacia la membrana. Y el más importante es el DC-Zinc, ¿no? Que gracias a el virus puede penetrar hacia, hacia la célula. ¿Ok? Entonces, cuando el virus ha penetrado en la célula, ¿no? Inmediatamente este virus se descompone, ya se descompone y sale lo que es su ARN. Este ARN hemos dicho que es monocatenario, solamente es una cadena de ARN, pero este va a ser similar a los ARN mensajeros. Y los ARN mensajeros son los que se reproducen más rápido, ¿ya? Entonces estos se van a ir reproduciendo más rápido. Por lo tanto, necesitamos, en resumen, para poder penetrar los virus a las células, necesitamos de diferentes receptores. El más importante es el de C-Zinc,
¿no? Este va a facilitar la entrada del virus a las células. También, gracias al pH, que va a ser bajo en este caso, esta estructura de los virus se van a disgregar y por lo tanto va a haber salida de lo que es el material genético, ¿no? En este caso el ARN. Este ARN se va a complementar con otro ARN más y va a producir lo que es un círculo de replicación viral. ¿Listo? Entonces aquí ya podemos observar en este cuadro lo que es el mosquito cuando este ya está infectado, ¿no? Inocula lo que son los virus del dengue. Obviamente las células que están en la piel, en este caso las células de Langerhans, las células dendríticas y los macrófagos, van a ir a buscarlo a estos virus. Lo van a englobar, ¿no? Lo van a fagocitar. Por lo tanto, estas células van a tener que viajar hacia los ganglios linfáticos. Es igual que en la leishmaniasis, ¿no? Todo organismo que puedan fagocitar los llevan hacia los ganglios. ¿Para qué? Para poder presentar a las células, a los linfocitos T y a los linfocitos B para la producción de citoquinas, ¿verdad? Lo mismo sucede con el dengue, ¿ya? Lo fagocitan, lo llevan hacia los ganglios, ¿no? Y en los ganglios va a haber células presentadoras, los van a presentar a los linfocitos T, ¿no? Y los van a presentar también a los linfocitos B. Los linfocitos T van a crear lo que son las interleucinas o citoquinas, ¿no? Y los linfocitos B son los que van a producir inmunoglobulinas, ¿ya? Pero este proceso no va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque el virus va a tener la capacidad de reproducirse inmediatamente, ¿no? Y esto va a ir a infectar más células. Por lo tanto, se completan los ciclos, ¿verdad? Son ciclos que van de una a otra y a otra célula. ¿Listo? Entonces, producimos anticuerpos, ¿no? Anticuerpos o inmunoglobulinas y producimos también citoquinas. ¿Listo? Voy a recibir a alguien más, a ver. Pues no hay nadie más. Bien, ahora sí. En relación a la patogenia, lo que hemos hablado ya, esto va a ser un poco más, un poquito más fino, más a detalle, ¿no? El sistema inmune va a responder, nuestro sistema inmunitario, ¿no? Va a producir lo que son las citoquinas proinflamatorias, ¿listo? Pero también hay una proteína viral, la NS1. Esta proteína lo vamos a detectar en las primeras etapas de la enfermedad o en los primeros días, ya hasta el tercer, cuarto día de la enfermedad. Nosotros lo podemos identificar gracias a una prueba molecular. ¿Listo? Esta NS1 va a ser reconocida por los receptores, ¿no? De tipo TOL TLR2 y TOL TLR6. Y esto va a producir mayor expresión de citoquinas proinflamatorias. ¿Listo? Los macrófagos. Estos macrófagos, al ser atacados también por los virus
y van a producir apoptosis, o sea, se van a morir estos macrófagos. Estos van a producir también lo que son las citoquinas como la interleucina 1, interleucina 2, interleucina 6, 8 y el factor de necrosis tumoral alfa. ¿Ya? Este factor, y esto es pregunta de examen, cuando nosotros encontramos factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Vamos a decir que esta proteína está relacionada, o esta citoquina está relacionada con las manifestaciones hemorrágicas. ¿Listo? Entonces, este es un marcador, así podemos indicarlo, ¿no? De citoquinas que nos van a indicar de que estos pacientes puedan complicarse con el dengue hemorrágico o en este caso el dengue grave, ¿no? ¿Y qué sucede cuando existe esto? Hay trombocitopenia y obviamente lo que es la disfunción endotelial. ¿Listo? Entonces, las células dendríticas presentan a los antígenos, a los linfocitos CD4, ¿no? Las cuales activan y cooperan con los linfocitos B, produciendo una respuesta de anticuerpos. Lo que les decía, ¿no? Las células dendríticas, ¿no? Van a presentar a los linfocitos T, en este caso los CD4, para la producción de citoquinas. Estos también van a apoyarse en los linfocitos B para la producción de inmunoglobulinas, ¿no? En este caso la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina G, etcétera, para poder contener a la enfermedad. ¿Listo? Se ha demostrado que los anticuerpos producidos contra esta cepa no necesariamente son neutralizantes. Esto es importante. Existe lo que son los anticuerpos neutralizantes y los que no son neutralizantes. Entonces, los linfocitos B van a producir anticuerpos neutralizantes y no neutralizantes. Enseguida lo vamos a ver. ¿Ok? Los anticuerpos no neutralizantes favorecen la entrada del virus de las células, ya lo cual va a producir mayor infección o va a amplificar la infección. ¿Listo? Adicionalmente, la acción de los anticuerpos heterólogos provoca la activación del complemento. También esto se produce cuando hay inflamación, con el complemento 3 y el complemento 5, ¿no? Estos van a aumentar lo que son la permeabilidad vascular. Entonces, el paciente que tenga dengue y que se activen la cascada del complemento, estos van a poder, van a sangrar, ya van a tener hemorragias. ¿Por qué? Porque va a existir una permeabilidad vascular. ¿Listo? También existen anticuerpos que están implicados en los fenómenos hemorrágicos, ¿ya? Entonces, también todo este proceso va a atacar a las plaquetas, a las células endoteliales, a las proteínas plasmáticas, lo cual va a producir, ¿no? Una alteración en la coagulación. O sea, va a afectar también a lo que es la coagulación. ¿Listo? Entonces aquí podemos observar la citoquina, la NS1, que es una citoquina proinflamatoria, que esto la vamos a detectar en los primeros días de la infección, ¿no? También las células dendríticas que van a producir lo que es el factor de necrosis tumoral alfa, que va a estar relacionado con los casos de gravedad, ¿no? El interferón Y es el bueno, ¿ya? Siempre es el bueno el interferón Y o gamma, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a poder controlar la enfermedad.
¿Listo? Pero también los macrófagos, al ser destruidos, ¿no? Van a producir interleucina 1, 2, 6, 8 y el factor de necrosis tumoral alfa, ya que van a producir mayor inflamación y lo que es la permeabilidad, ¿no? Capilar, aquí está un capilar, aquí están los elementos formes de la sangre y el complemento, los factores de complemento, en este caso el complemento 3 y el complemento 5, son los que van a producir esa permeabilidad capilar. ¿Listo? Por lo tanto, esos pacientes pueden llegar a producir hemorragias, ¿no? Este cuadrito es importante y resume todo lo que hemos hablado, ¿ya? Todo lo que hemos hablado va a resumir este cuadro. Entonces, lo que sucede es que el virus ha penetrado ya en nuestro organismo, ¿no? Este virus va a colonizar las células, en este caso las células dendríticas, ¿no? Estas células dendríticas van a producir lo que son los anticuerpos, ¿no? Pero estos van a presentar a las células T, ¿no? Y a las células B. Las células B son las que van a reconocer, ¿no? Aquí está. La activación de los linfocitos B son las que van a producir lo que es la reactividad cruzada con las células plasmáticas. Va a aparecer también reactividad cruzada con las plaquetas y va a haber otra reactividad cruzada con el endotelio, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? La activación de los linfocitos B nos va a ayudar a producir anticuerpos homólogos, en este caso neutralizantes, pero también puede producir lo que son los anticuerpos heterólogos no neutralizantes, ¿no? Entonces, cuando nosotros producimos los anticuerpos neutralizantes netamente, entonces, como dice su nombre, neutro, neutralizar, calmar, parar, ¿no? Entonces, nosotros vamos a poder calmar la enfermedad, ¿ya? Y posteriormente, en este caso, los anticuerpos no neutralizantes, sí, los linfocitos B producen anticuerpos no neutralizantes, entonces se va a producir una mayor infección de otras células, en este caso los macrófagos y las células dendríticas. Entonces, para curarnos nosotros del dengue, sería una suerte de que nosotros y nuestras células defensoras de nuestros organismos o de nuestro organismo puedan producir lo que son los anticuerpos homólogos neutralizantes. Esto calmaría lo que es la enfermedad, ¿verdad? Bien, entonces, aquí, y esto es pregunta de examen también. Anteriormente hemos dicho que van a atacar, ¿no? A las células endoteliales, en este caso lo que es los complementos, ¿no? En este caso el 3 y el 5. También van a atacar a lo que son los factores de coagulación, en este caso al hígado. Van a destruir a los macrófagos y también van a producir alteración a nivel de la médula ósea. ¿Listo? Entonces, esto nunca se olviden y esto va a entrar en el examen. ¿Qué hace el virus en nuestro cuerpo? Altera lo que es a las células endoteliales, a los vasos, ¿no? El complemento 3 y 4 lo permeabiliza, vale decir que al permeabilizar estos vasos, ¿no? Producen apoptosis de estas células y por lo tanto va a haber salida del plasma, ¿ya? Salida del plasma. Pero este virus también va a atacar a lo que es el hígado.
Entonces, en el hígado tenemos todos los factores de coagulación. ¿Listo? Entonces, va a producir daño hepático, ¿no? Va a producir muerte de los hepatocitos y por lo tanto va a haber una disfunción del hígado, ¿no? Lo que va a alterar obviamente a la coagulación, al consumo de plaquetas y va a activar el sistema fibrinolítico. Pero el virus también va a eliminar, va a matar o va a producir apoptosis va a producir apoptosis de los macrófagos, ¿no? Y siempre cuando mueren los macrófagos van a producir la liberación de ciertas citoquinas. En este caso, interleucina 1, 2, 6, 8, 10, 13, ¿no? 18, pero va a producir esto, el factor de necrosis tumoral alfa, que esto está relacionado con lo que son las hemorragias, hemos indicado. Pero no descansa ahí también el virus, ¿no? ¿Por qué? Porque va a producir alteración en la hematopoiesis, vale decir, nuestro organismo no va a poder crear nuevos elementos formes, vale decir lo que son los reticulocitos, los glóbulos rojos, las plaquetas, entonces va a estar alterado a nivel de la médula ósea, ¿no? Por la supresión de la hematopoiesis. Por lo tanto, va a llevar a trastornos de la coagulación, ¿no? Y estos trastornos de la coagulación nos van a llevar a las formas graves del dengue. Entonces se complica, como verán. Hay inflamación, hay muerte de células, ¿no? Hay lo que produce disfunción en ciertos órganos, ¿no? También suprime a otros órganos que nos pueden ayudar, por lo tanto, estos pacientes se van a complicar. ¿Listo? Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta o algún comentario, algo que les haya llamado la atención? Doctor, ya no se puede llamar de dengue hemorrágica, ¿no? Ahora es solo grave. ¿Y por qué eso? Ya hay una clasificación que hace 10 años ya lo estamos manejando de la OMS, ¿no? Es la clasificación, enseguida les muestro, aquí está. Entonces es la clasificación, ¿no? Dengue sin signos de alarma, con signos de alarma y el dengue grave, ¿no? Antes se utilizaba lo que es el dengue clásico y el dengue hemorrágico. Actualmente ya no se utiliza. ¿Listo? Entonces eso lo vamos a ver más a detalle la próxima clase. En la fisiología o en la fisiopatogenia o eh, en la patogenia de la enfermedad, ¿qué les ha parecido? ¿Qué tal esto? ¿Quién puede comentarme qué le parece? ¿Por qué atacará a tantos órganos? Doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. Doctor, vale, recalcar una aclaración o que pueda aclararme, doctor, usted dijo hace rato que entonces el dengue hemorrágico sería entonces los serotipos 3 y 4, ¿correcto, doctor? Los Usted, serotipos 2 usted y mencionó 3 eso. están relacionados más con lo que son las hemorragias. Ah, ya, porque usted mencionó el 3 y el 4, eso quería interrumpirle, pero lo dejé para el final, para ahorita. Ya, es que usted mencionó eso, quería interrumpirlo eso. Pero gracias, Ah, doctor. ya, perfecto. Ya, Los doctor. que, los que están relacionados más
Y eso también lo vamos a ver cuando ya lo veamos más a detalle en la clínica, ¿no? Por ejemplo, estos son estudios que se han hecho desde el 2005 hasta el 2008, ¿no? En esto vemos que la sensibilidad abdominal, por ejemplo, el dolor abdominal que presentan los pacientes con dengue, están relacionados más en el dengue tipo 2, ¿no? El malestar general, obviamente, con el tipo 2, que es más frecuente. El dolor de cabeza, de la misma manera, el tipo 2, que es el que más produce cefalea. El que produce dolor ocular, ¿no? También está relacionado con el dengue tipo 2. Y esto, ojo, las manifestaciones severas, vale decir, las hemorrágicas o las hemorragias, está producida más con el tipo 2. ¿Listo? Sin embargo, el dengue atípico, vale decir que como un resfrío, como un dolor abdominal, con una diarrea, etcétera, la puede producir el dengue tipo 1, ¿no? Entonces, este es el problema principal, el dengue tipo 2 que nos va a producir más manifestaciones severas y el que está relacionado a mortalidad. ¿Listo? Eso lo vamos a ver cuando veamos un poco más de clínica de la enfermedad. ¿Ya? Esta Doctor, primera... Sí, adelante. bueno, también yo creo que la multiplicación se debe a que cuando entra cuando una persona es picada por el dengue, el virus entra en la corriente sanguínea, ¿no? Y como tiene un periodo de 4 a 7 días de incubación, el virus se va multiplicando en distintos órganos, ¿no? Como el vaso, el hígado y los tejidos linfáticos, y es por eso que es fuerte, ¿no? Es agresivo. Sería por eso, para mí. Sí, es verdad, mucho depende de la carga viral, ¿no? Pero la carga viral nosotros lo podemos contener, porque ¿cuáles son nuestras barreras de protección de nosotros? Eso lo hemos visto en la primera parte de lo que ha sido los temas. Una de nuestras barreras, ¿no? Es lo que es la temperatura, la fiebre. Miren, aquí en este cuadro les estoy mostrando la fase febril, que va a durar entre el 1, el 2 y el tercer día. En este caso, la fiebre, hemos indicado, la fiebre nunca es mala. Es buena, ¿por qué? Porque nuestro organismo trata de contener la replicación de los virus. Entonces, ¿cómo nuestro organismo trata de contener esa replicación? Aumentando nuestra temperatura, ¿no? Ahí actúan ya los pirógenos, endógenos para producir lo que es la fiebre, ¿no? Entonces, es un mecanismo de defensa. La fiebre es un mecanismo de defensa, pero también, ¿no? Trae otras consecuencias, como es la deshidratación. Cuando tenemos fiebre, empezamos a sudar, perdemos líquido, nos deshidratamos, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso ya son otras consecuencias, pero lo que tiene que quedar claro es que la etapa febril, la fiebre, es más bien un mecanismo de defensa, no es malo. ¿Listo? Eh, Mucho va a depender, hemos dicho, de nuestro sistema inmunitario. ¿Ya? Si nosotros estamos bien fortalecidos con nuestro sistema inmunitario, obviamente no vamos a enfermar eh, del dengue grave o por lo tanto vamos a poder contener la enfermedad. ¿Ya? Entonces, mucho va a depender de eso. ¿Alguna pregunta más hasta ahí? Doctor, buenas tardes. Dejo una pregunta. Acá hablando un poco sobre lo que sería liberación de citoquinas, entonces podríamos decir que el serotipo 2 es el que activa de forma más rápida la tormenta de citoquinas.
Sí, podría ser porque este va a estar relacionado más con el daño, ¿no? A nivel celular, ¿no? Entonces puede ser sí que el tipo 2 pueda incrementar lo que es la liberación de citoquinas, ¿no? Esta liberación de citoquinas más lo hemos visto con el COVID-19 que se ha visto la cascada, ¿no? La cascada de citoquinas. Entonces, es similar a eso, ¿no? Se aumentan más lo que son las citoquinas. En este caso, el factor de necrosis tumoral va a ser el más evidente y el de pronóstico para poder diferenciar si ese paciente va a estar grave o se va a complicar o, sin embargo, tal vez va a salir de la enfermedad, ¿no? ¿Qué más? Perfecto, doctor. Gracias. Bien, grábense por favor este cuadro, repásenlo, este cuadrito. Aquí está todo lo que tenemos que saber del dengue en relación a qué órganos son afectados, ¿no? ¿Qué va a producir en cada órgano? ¿Ya? Y cuáles van a ser también las alteraciones, ¿no? Y por qué vamos a llegar a sangrar con esta enfermedad, ¿no? Porque aquí está todo el porqué de la enfermedad y cómo va a ir desarrollándose conforme va pasando los días, ¿no? Por ejemplo, cuando pasa la fiebre, y esto es clave para todos, cuando pasa la fiebre es donde tenemos que tener más cuidado para eh, no complicarse. ¿Por qué? Porque a partir del cuarto al sexto día, los pacientes producen el shock, ¿no? En este caso, el shock hemorrágico, empiezan a sangrar, empiezan a tener ese dolor abdominal intenso. ¿Por qué? Porque va a haber líquido en cavidad abdominal y estos se van a ir a choquear. Entonces, esto es clave. Pasa la fiebre, inmediatamente todos alertas ya para poder eh, ver al paciente y diagnosticar si no se está choqueando. ¿Listo? Bien, entonces, la próxima clase vamos a explicar un poco acerca de estos anticuerpos, porque cuando hay, por ejemplo, el dengue tipo 1, ¿no? Se van a complementar con anticuerpos neutralizantes, ¿ya? Cuando hay el tipo 2, cuando hay el tipo 3 y el tipo 4 también. Entonces, esto nos va a ayudar un poco a diferenciar la gravedad de el dengue, ¿no? En relación a los anticuerpos que van a producir. ¿Listo? Y también vamos a hablar ya de la clínica y del laboratorio, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para poder tratar a los pacientes con dengue? ¿Listo? Entonces, eso es lo más importante ahorita. Me gustaría mucho que repasen lo que es la fisiopatología para la próxima clase y esto especialmente, ¿no? La fisiopatología y este cuadrito, porque esto es el que va a entrar al examen. Y yo les pongo, tal vez los saco las letras y ustedes puedan completar todo lo que está aquí. ¿Listo? Bien, entonces, gracias a todos. Voy a tomar una foto de su asistencia. ¿Ya? ¿Algún comentario? ¿Alguien que quiera compartir algo acerca de la enfermedad? ¿Qué les, qué les pareció? ¿Está interesante o está aburrido? Está interesante, doctor. Súper interesante, doctor, porque Interesante, doctor. Todo continuará, doctor. Está interesante hasta que no nos coja el dengue a nosotros. Ujú. Doctor, ¿hay algún estudio que indica que personas que son propensas a tener alergia o algo? ¿Por qué dicen que hay personas que son dulces para los mosquitos?
¿Existe algún dato científico sobre eso? No hay evidencia científica acerca de por qué son dulces algunas personas, ¿no? No hay eso, ¿ya? El mosquito tiene unas glándulas salivales y también un sistema olfatorio muy desarrollado. Ellos huelen lo que es eh, al humano y ellos se dirigen a través de su olfato para poder picar. Entonces eso les llama la atención, ¿ya? Ahora tendríamos que hacer un estudio, digamos, qué raza, qué tipo, quiénes más enferman, qué raza, no sé, algo así para poder identificar eso, lo que dice, si realmente algunas personas son más dulces para las picadas de los mosquitos. Doctor. Ok. Doctor, sobre lo que acaba de decir,